Bueno, hemos tenido unos minutos de cortesía para los que llegan un poquito después de la hora prevista, pero vamos a comenzar ya. Bueno, veo muchas caras conocidas, pero también veo algunas caras desconocidas, así que me voy a presentar muy brevemente. Mi nombre es Teodoro y soy director de Qualia. Estoy contento de hacer este encuentro. En primer lugar por recibir a Albert, que ahora os lo presentaré, pero también porque hacía mucho tiempo que desde Qualia no organizábamos un evento de este tipo. Hubo una época en que lo hacíamos más habitualmente, pero bueno, por circunstancias pues fuimos dejándolo de hacer y bueno, de repente lo hemos retomado y la verdad es que me siento contento de volver a generar un movimiento, ¿no? Y de movilizar a un grupo importante de personas como estamos aquí, y sobre todo porque tengo el gusto de ver personas que hacía tiempo que no veía. Así que es un buen pretexto para volvernos a reunir, los que hacía tiempo que no nos veíamos. Bueno, el motivo principal de este encuentro pues es, por una parte, la presentación del libro de Albert, Sexualidades, que era un libro largamente esperado, después de muchos años realizando un taller con la temática de la sexualidad, pues todos andábamos esperando a que apareciera este libro, que por fin llegó y aquí lo tenemos, y también la oportunidad que tenemos de escucharte hablar sobre este tema, que ha sido un tema pues muy central en tu carrera profesional, sí, durante muchísimos años, así que sí, tenemos la certeza de que tienes ya una experiencia y un conocimiento bien acumulado de muchos talleres y de mucho tiempo, sí. Y bueno, es un gusto escucharte hablar de este tema, de otros también por supuesto, pero de sexualidad, que es un campo tan específico tuyo principalmente, ¿no? Bueno, muchos de vosotros conocéis a Albert. Él es pionero de la terapia gestal en España y lleva ejerciendo la profesión desde el año 79, así que podemos empezar a sumar, son un montón. El año que viene hago mis 40 años de oficio. 40 años de oficio, y en este oficio los años hacen mucho, sí, ¿no? Es como el buen vino, ¿no? Sí. Así que estamos ante una persona con una experiencia dilatada, que hemos tenido la fortuna de contar contigo durante muchos años en Granada, sí, y que, bueno, seguimos contando contigo precisamente para este fin de semana, que vas a impartir un taller, sí, de sexualidad también con algunos de los grupos de Qualia. Así que bueno, yo estoy deseando de escucharte y simplemente eso, darte la bienvenida. Estoy muy contento de tenerte aquí nuevamente, de volverme a encontrar contigo, y bueno, sabes que estás en tu casa aquí en Qualia, así que con ese cariño lo recibimos. No quiero dejar tampoco, antes de darle la palabra a Albert, dejar de agradecer a todo el equipo de Qualia el esfuerzo enorme que han realizado todos para poder hacer este evento, ¿no? Rocío, Asun, Alicia, Trini, bueno, todos hemos trabajado mucho para organizarlo y bueno, ahora lo vemos un poco culminado, pero detrás hay mucho trabajo y no quiero perder la oportunidad de agradecerlo mucho. Así que bueno, sin más demora, te cedo la palabra para que tú nos hables. Vale. Bueno, buenas tardes a todas y a todos por estar aquí en casa, realmente. Un gusto. Antes de seguir, quiero chequear un poco para graduar, digamos, el nivel de mi discurso, subirlo, bajarlo, hacerlo más. ¿Hay alguien de los que estáis aquí que no sabe qué es la terapia Gestalt? Vale, entiendo que todo el mundo sabe qué es la terapia Gestalt. ¿Cuánta gente habéis hecho formación en terapia Gestalt? ¿Podéis levantar? 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. O sea que deben ser un poco menos de la mitad. Sí, menos de la mitad.
Vale. ¿Y cuántos sois terapeutas? O mejor dicho, luego eso quizás lo hablamos más. Gestaltistas me gusta llamar a mí. Es decir, profesionales de la terapia, claro, pero también del trabajo social, de la educación, de la enfermería, del trabajo con personas, que utilizáis la Gestalt como instrumento. ¿Cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vale. Bueno, pues resulta que el libro tomó su empuje final aquí. Hace 4 años en Qualia, en el local de Qualia, hacíamos una conferencia sobre sexualidades y fue la primera vez que yo vi el mapa, que es esto que os explicaré ahora, básicamente, ¿no? Es decir, yo llevo haciendo el taller de sexualidad desde 1981, o sea que tiene 37, creo, años de edad. Son 37 años de hacer ese taller por el que han pasado miles de personas, desde luego en España, ahora es en Granada, porque procuro graduar mucho en las salidas. Antes fue Sevilla, con Gera, que es donde ahí nos conocimos, pero también en Santiago ahora, y antes Madrid, Canarias, Cataluña, desde luego, etcétera. Pero también en el sur de Europa, es decir, que algo que está muy testeado, muy testado, ¿no? Y en lo que he hecho hace poco ha sido empezar a hacer la modalidad curso, no el taller, la modalidad taller, que es puramente experiencial, sino el curso, que además, o sea, bajo el tiempo y la intensidad de la experiencia para incorporar elementos teóricos, técnicos, estratégicos, supervisión de casos, etcétera, etcétera, ¿no? Y este es más, 2016 fue la primera vez, así que diría que, bueno, yo he sido padre de 3 hijos biológicos. La primera, María, murió con 12 años, como algunos sabéis, y a mis 35, yo tengo ahora, voy a cumplir 60, y el segundo, Martí, tiene 27 y Ana tiene 22. Así que sé lo que es la paternidad biológica, me parece. He escrito 5 libros por ahora, este es el 5, y estoy escribiendo el 6º, que será sobre música, el primero de una serie seguramente sobre música, que ahora os cuento, os hablo de algo también. Y he plantado unos cuantos árboles, bastantes. A mí la tierra y la naturaleza es una cosa que me tira mucho, y el hecho de plantar árboles en concreto, pero no solo, también el mundo de las plantas, de lo vegetal, es una cosa que me tira mucho. Lo digo esto porque además de hijos biológicos, yo, digamos, tengo hijos simbólicos que tienen diferentes. Unos hijos simbólicos son los discípulos, ¿no? Es decir, gente que, yo creo que hay 3 niveles fundamentales ahí en el tipo de vínculo llamado terapéutico, pacientes o clientes o usuarios, alumnos, alumnas, y discípulos, discípulas, que es una cosa, un grado mayor, gente que se siente conmigo y yo me siento con ellos, con cada uno de ellos, comprometido de un modo más intenso todavía, digamos, ¿no?, que un alumno. Y también, por otra parte, gente que sientes que lleva tu estela, ¿no?, que sigue como una especie de testigo que has pasado y que esta persona lo toma y ahí lo hace a su manera, ¿no? Pero otros tipos de hijos biológicos, perdón, hijos simbólicos, son los libros, y otro, que ahí va, es los cursos, las creaciones últimas, digamos, ¿no? Entonces, sexualidad es, digamos, mi hija mayor, porque tiene 37 años, justo lo que tendría mi hija María, por cierto. Con lo cual le da, podéis imaginar, todo un peso, una carga, un sentido muy particular. Pero también a nivel de curso fue 2016. El segundo curso, el segundo hijo simbólico, es el curso ahora curso de música y Gesell, lo estoy llamando porque me prohibieron utilizar la palabra musicoterapia.
recibí una circular de la Asociación de Musicoterapeutas. Usted no puede utilizar la palabra psicoterapia, porque, bueno, musicoterapia, porque hoy en día las musicoterapias, unos cuantos, música y Gestalt. Pero se llamó anteriormente, porque hicimos un par de cursos, de talleres, perdón, aquí en Granada, Teo estaba presente, ahí en las Alpujarras también, parece que era música, Gestalt y meditación. Y ahora está la modalidad curso, que nació, por tomar esos términos, el año pasado, y que justo el año que viene, como tenéis ahí en el programa que tenéis en los papeles, vamos a hacerlo aquí en Granada. Así que, bueno, invitaros. El siguiente es el curso de Enneagrama. Yo le llamo Enneagrama clínico. Yo llevo 30 años trabajando con Enneagrama. Lo recibí de Claudio Naranjo, en el 87, 88, y desde entonces he ido trabajando con él, y por fin me decidí a ofrecer un curso, es decir, una síntesis personal de lo que yo he recibido como enseñanza de Claudio, por un lado, pero también, de nuevo, una aplicación clínica, es decir, cómo trabajar en clínica, en psicoterapia, en terapia, con diferentes tipos de eneatipos, ¿no? Ese es el otro. El siguiente, que es un poco anterior, porque nació en 2009, es el grupo de atención, que es un trabajo más espiritual, digamos. La música también a veces lo roza, pero el grupo de atención es una manera particular de entender el trabajo espiritual. Y el último, que todavía no ha nacido, estoy embarazado, porque puede nacer en septiembre o no. Es una cosa que estoy llamando taller de movimiento interior, que tiene que ver con algo que os contaré un poquito después, el slow sex, con lo que puede pasar con la sexualidad cuando se está casi quieta. Pero el movimiento interior sería, digamos, el conjunto de movimientos, micromovimientos, nanomovimientos, movimientos de la conciencia interna, que pueden suceder con la lentificación extrema del movimiento, por ejemplo, así, como que desde fuera apenas percibes que el otro se está moviendo, pero por dentro hay muchas cosas que pasan si enchufas la linterna. Es como una manera diferente de trabajar el movimiento, ¿no? Bueno, este está en gestación, así que... Pero bueno, para contaros un poquito el panorama. Entonces, ¿qué pasó con esto? Bueno, pues que hasta 2014 yo fui, mejor dicho, hasta hace 10 años aproximadamente, yo fui cambiando piezas de la estructura del taller de sexualidad. Hasta que de repente caí en la cuenta que me había quedado quietecito, que no cambiaba, que mantenía la misma estructura. Entonces dije, bueno, entonces debe ser que esto es lo que tú crees que es la sexualidad, que este es tu enfoque, que este es como tú lo quieres plantear. Y así fue. Y de eso me di especial cuenta precisamente hace 4 años al empezar a contarlo por primera vez, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo creo que es la sexualidad? En primer lugar, estoy de acuerdo con José Antonio Marina y otros que diferencian el sexo de la sexualidad. El sexo, luego matizaré que no estoy muy de acuerdo con eso, pero bueno, es la pura relación sexual, llamémosle así, y la sexualidad es toda la cultura generada en torno al sexo, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo creo que es el sexo o la sexualidad? Bueno, es un conjunto de 8 cosas. Es un poliedro, no creo que exista, no hay un poliedro que tenga 8 lados. El 6 es el cubo, de 8 no, ¿verdad? ¿O sí? Bueno, pues imaginémoslo. El icosaedro tiene más, ¿no? No, el dodecaedro tiene 12. El icosaedro creo que tiene 9. Bueno, es igual. Imaginaros una figura geométrica que tuviera 8 lados, como si fueran 8 puertas. Es decir, lo que yo propongo en el taller, por ejemplo, de mañana, o en los cursos, es
Vamos a entrar por 6 puertas diferentes para que puedas ver cómo es tu sexualidad. Porque yo creo que la sexualidad de cada quien, mía, vuestra, de Teo, tiene 8 dimensiones, al menos. Quizás más, pero de momento me he quedado ahí. 8 puertas para entrar, 8 aspectos, 8 asuntos, subasuntos, que yo creo que hay que tener en consideración para poder, bueno, vivir la propia sexualidad mejor, simplemente, ¿no? De una manera más completa, de una manera más rica, más... Entonces, ¿cuáles son esos 8 aspectos? Uno es que... bueno, otro aspecto importante, porque el libro se llama Sexualidades, que ahora veremos por qué es el plural, terapia Gestalt, intimidad, también lo veremos, y deseos engañosos. ¿Eso qué significa? Que nos han mentido, creo yo, que nos han engañado, que nos han contado que la sexualidad es una cosa que no es. Son 8 cosas que no son, como nos las han contado. Y ahora iré detallando mi opinión al respecto, ¿no? Pero la idea general es como que nos toca despertar, en el sentido que las tradiciones espirituales hablan de ese despertar, como nos toca, como si te despertaras de un sueño. ¿Sí? Por ejemplo, y ahí voy, el 1. La sexualidad no es la coitalidad solamente. Existen otras dimensiones de la sexualidad que no son la coitalidad. Y yo, al menos 5, que es lo que yo le llamo la teoría del embudo, que es la imagen más clara que se me ocurre para expresarlo. Es como que la sexualidad es como el líquido que está dentro del embudo. Y es la misma. En la dimensión más amplia y menos densa, la bioenergía, ahora explico, hasta la dimensión más pequeña en superficie y más densa, que es el coito, la coitalidad. Entonces las dimensiones son coitalidad, genitalidad, erotismo, sensualidad y bioenergía. El nombre de bioenergía lo elegí porque no se me ocurría otro mejor, para juntar lo que Freud llamó libido o líbido, lo que en Occidente se llama líbido, pero que en Oriente se llama kundalini, se llama prana, se llama Reich lo llamó orgón. Es decir, en ese nivel, empiezo por arriba, la bioenergía es la energía de la vida, literalmente. Y yo creo que en ese nivel la sexualidad es la energía de la vida. Es decir, que, con perdón, voy a ser un poco bruto, ahora estamos teniendo sexo. Así y así, es decir, es un modo, solo que hay que estar en determinado estado de conciencia para percibirlo. Porque es lo más difícil. Si estuviéramos teniendo sexo coital, fácilmente lo percibiríamos, ¿no? Pero en el otro bioenergético, o estás en ese estado de conciencia o no te das cuenta, pero es el famoso orgasmo cósmico. Es el orgasmo que tienen pues la gente que es capaz de entregarse a esta bioenergía. ¿Y qué es? Bueno, es un estado espiritual, luego lo veremos, es un estado de fusión, es un estado de participar de una cosa que hace así, wow, 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 eros. Cuando se está moviendo, se acerca o se desacerca, está vivo. Cuando se queda quieto, es tánatos, muerte. Entonces, eros en ese sentido, lo erótico, pero no del nivel, sino es equivalente a la energía de la vida. Es lo que hace que las personas, los animales, las plantas, los planetas, los minerales, se deseen y se odien, se acerquen y se alejen. Y mientras tanto se mueven, entonces están vivos, sería ese nivel, ¿no? Entonces, por ejemplo, no tiene por qué ser más placentero necesariamente
una sexualidad coital que una sexualidad bioenergética. Entonces, cuando esa energía bioenergética o de la energía de la vida, del cosmos, la energía cósmica, entra en lo humano, el primer nivel son los sentidos. La vista, el oído. Entonces, en la vista, por ejemplo, tenemos el orgasmo de vista, lo que se llama, por ejemplo, el síndrome de Stendhal o de Stendhal, un escritor francés que llega a Florencia, visita la Basílica de la Santa Croce y de tanta belleza de ver Fra Angelico, Giotto, entra en un estado orgásmico que él describe como taquicardia, palpitaciones, vibraciones, sudoración, agitación de la respiración, es una cosa así que suena de otro modo. Y él mismo dice, es como si estuviera en la cama junto al lecho, en el lecho, perdón, con una hermosa mujer, solo viendo. Hay el orgasmo auditivo, la música es muy buen ejemplo, es como de repente oyes, la música no entra solo por el oído, entra por más sitios, es decir, hay una cuestión de vibración, pero bueno, simplificando, es como que oyes una música y algo te pasa, con los mismos síntomas, ¿no? O a veces no puedes evitar moverte para salir a la pista, digamos, moverte, bailarla, o abrazar a alguien, o gritar, o llorar. De repente te pilla una canción y ¡guau! O no sé, o Chopin, es como hay orgasmos de olfato, la piel de un bebé, por ejemplo. Claro que de nuevo es algo mucho más sutil, que tienes que practicar la atención entendida como centramiento para poder abrirte a algo que es muy sutil. Es mucho más sutil que si te estuvieran masturbando, entendámonos. Ahí es más fácil porque es muy intensa la cosa, pero aquí es muy pequeñita, ¿no? A los que no somos grandes amantes del vino, un excelentísimo vino, un Chateau Petrus, por ejemplo, una ostra de Normandía, tanto en el olor como en el gusto, la cocina de Ferran Adrià, eso que te pones algo en la boca, la famosa esferificación, aquello que te ¿no? O una tortilla de patatas, o un jamón de jabú, es como, ¿cuándo te lo dejas sentir? ¿Alguien va a estar mañana en el taller de sexualidad, por cierto? Sí, bueno, iba a chivar algo, pero bueno, no. Mañana voy a proponer, bueno, algo al respecto, etcétera, el tacto, por supuesto, ¿no? Entonces, siguiente etapa, para no alargarme demasiado, el erotismo. Digamos, la cosa se va haciendo cada vez más densa y más intensa. Entonces, ¿cuál es la diferencia para mí, entre sensualidad y erotismo? El erotismo es cuando a los chicos se nos pone morcillona y las chicas humedecéis la vulva. Morcillona, ¿sabéis? No es una erección, es que hace clac, algo pasa. Y en las mujeres es cuando la vulva se humedece. Es decir, ¿qué está pasando? Que lo que era mucho más general, repartido en todo el cuerpo, en los sentidos, tiene una figura en términos gestálticos, un primer plano, se centra en un lugar. Es decir, la parte más, lo que después será genital, todavía no es genital, porque el signo claro es esto que os decía para mí, pero el erotismo puede seguir en el tacto, puede seguir en la mirada, puede seguir en el jugar con fresas o con la ducha, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, es esa mayor sensibilidad. Siguiente sería la genitalidad. Estamos hablando todo de dimensiones de lo sexual, romper el equívoco de que no tenemos relaciones sexuales. Cuando decimos he tenido relaciones sexuales, no, decimos he tenido relaciones coitales y le llamamos sexuales. Y lo que yo digo es no.
hay relaciones coitales, pero hay relaciones sexuales que no lo son. Lo genital es, bueno, todo lo que sucede en la parte más baja, en el centro bajo, es decir, felación, cunilingus, masturbación propia, masturbación del otro, juegos eróticos, que no sé cuántos, que no es el coito. Y por último, es como la parte esta más estrecha del embudo, es decir, más concentrada, es el coito, que es meter un cilindrín en un bujerín de delante o bujerín de detrás, o rozar dos, bueno, ya se entiende. Entonces, ¿cuál es el problema? Luego lo veremos. Que la sociedad mercantil, productivista en la que vivimos nos hace vivir el coito la mayoría de las veces como algo mecánico, como algo, yo le llamo gimnástico, como de rendimiento. Y todo el enfoque de la sexualidad está condicionado por eso, ¿no? Tener buen sexo es en los hombres que se te ponga dura, muy dura, durante mucho tiempo. ¿O no? Ah, bueno, otra cosa que os quiero hablar, que es una de las cosas que más contento estoy yo del libro, son de las 4 etapas de la sexualidad masculina. Bueno, ahora bien, claro, cuando no follamos, sino que hacemos el amor en el coito, entonces somos dioses. Entonces estamos aportando al mundo algo que solo los humanos y las humanas podemos aportar. Es decir, es desde luego la pequeña muerte, como dicen los franceses, ¿no? Es el sumum. Pero ¿cuándo está el alma puesta? Eso digo yo. Si no está el alma puesta, no. Es un sexo de descarga. Y va muy bien, por supuesto. Pero no es eso solo lo que puede ofrecer un coito, en cualquiera de sus modalidades, homo, hetero, etcétera, etcétera, ¿no? 2. La sexualidad sí es intimidad. Es decir, el equívoco es que se puede tener sexo sin intimidad. Aquí te pillo, aquí te mato. Por cierto, curiosa expresión. Aquí te pillo, aquí te mato. Yo creo que esa es la gran diferencia entre, insisto, entre follar y hacer el amor. Para hacer el amor, los comensales tienen que poder ponerse vulnerables, porque para poder compartir intimidad hay que poder dejarse estar, creo yo, vulnerable. Y eso es muy difícil, porque es la manera como de ponerse esponja. Porque da mucho miedo ponerse vulnerable por el miedo que tenemos a que el otro nos haga daño. Pero solo esa vulnerabilidad permite esa, bueno, como que el alma nos visite ahí también, ¿no? 3, y ahí viene el título, no sexualidad, sino sexualidades. Y ahí viene la cosa esa de, lo mío es normal, doctor, ¿no? Todos pensamos que no, que nos pasa algo que no es normal, ¿no? Que lo nuestro, y lo que yo digo es, normal es un concepto estadístico, no clínico. No tiene que ver con la salud, tiene que ver con la cuántas veces pasa en una población, ¿no? Con la campana de Gauss. Y yo creo que en general aquí uno de los libros que tengo en proyecto es uno que se llamaría Lo plural, porque yo creo que, bueno, yo creo no, yo también creo que vivimos en un patriarcado y una de sus características es el pensamiento único. Es decir, que las cosas solo pueden ser de una manera, que solo hay una manera de llegar a Roma y que en todo caso las demás son peores. Una es la buena guay del Paraguay y las otras son peores. Y yo creo que no, y en este caso no es peor la homosexualidad que la heterosexualidad, no es peor
cuando entramos en lo político precisaré un poco más, pero la autosexualidad que la heterosexualidad no es mejor la sexualidad o las sexualidades de rotura del corazón que las sexualidades llamadas guarras. Lo guarro es maravilloso, lo llamado guarro es maravilloso, bueno, creo que os voy a contar, ¿no? Es decir, eso es un prejuicio de la civilización judío-cristiana, en realidad de la civilización cristiana, porque en el judaísmo se da una sexualidad que no tiene, es después que cuando entra el patriarcado que se convierte en que el sexo es algo chungo, pero es en el mundo cristiano donde eso es como que se corta aquí y el sexo es sucio, pecado, malo. Yo creo que no, más bien al contrario. Pensemos en otras tradiciones, pensemos en el hinduismo, en el tantrismo, en el taoísmo. El sexo puede llegar a ser sagrado, es decir, es una excelente vía. Freud decía que los sueños son una vía regia para llegar al inconsciente, y yo digo que la sexualidad es una vía regia para llegar a lo espiritual. Claro que hay que aprender a hacerlo así, ¿no? Es decir, hay que aprender. Un ejemplo muy conocido es el Tantra, como digo, pero no es la única manera, es una actitud, no tanto. Eso solo pasa por técnicas también, claro, hay que aprender un poquito, pero sobre todo pasa por con qué actitud te pones tú en la cama con tu compañera, con tu compañero. Y se hace sagrado, que viene de sacer facere. Sacer significa restringido, y también que da acceso a lo divino, entendido, o a lo cósmico. Entonces, en la medida en que te puedes dejar sentir que quien tienes delante es ella, por ejemplo, es una mujer, es la encarnación de la diosa, que él es la encarnación del Dios, y que el Dios entra en ti a través de él, que el Dios entra en ti a través de ella, aquello se convierte en otra cosa muy distinta, o se puede convertir, ¿no? 4, lo disfórico, el otro engaño. La sexualidad es placer. Sí, bueno. Sí, si no hubiera una biografía, si no hubiera un pasado, si no hubiera traumas, maltratos, abusos, engaños, mentiras, abandonos, agresiones, constricciones, asco, miedo, vergüenza. Y quien más, quien menos tenemos dosis de eso, ¿no? Entonces, lo que yo digo es que para poder entrar en el placer hay que limpiar el displacer para poder llegar a lo eufórico, y aquí eufórico tiene el sentido original griego, no eufórico de guau, 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 como el trastorno bipolar, no maníaco, sino agradable, es decir, un estado en el que se está bien con lo que gusta y con lo que no gusta, ¿no? Versus disfórico, que sería todo chungo, vamos, o sea, todo lo que engloba eso, rabia, asco, miedo, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Entonces, mi propuesta es, limpia, ¿no? Limpia, porque limpiando es cuando tu acceso al placer va a estar más claro, más fácil, más posible. Y la experiencia ya de estos casi 40 años de trabajo con la sexualidad, de taller, pero también la experiencia sexológica en la parte que yo hago trabajo sexual, digamos, bueno, ¿cómo suena esto? Dios mío, terapéutico quiero decir. También ocurre así, ¿no? Bueno, hago un repasillo así, luego si hay más tiempo volvemos y espero preguntas vuestras, que me digáis de qué queréis que os hable más o que explique aquello, ¿no? Hago para no pasarme de tiempo. 5, la gestión del deseo, lo que seguramente os ha llegado como contratos, es decir,
El engaño es que la sexualidad es una cosa confusa. Sí, tú me gustas, pero no sé qué, no sé cuál. Igual te llamo, pero igual no te llamo. Pero llámame tú, pero yo no sé lo que quiero, pero sí que lo sé, pero adivíname. ¿Sí? Estos son lo que llamo cartas por debajo de la mesa. Lo que yo propongo es cartas por encima de la mesa. Es decir, desear está bien. El placer es bueno, no es malo. Ese es el engaño. 2000 años han estado ahí diciendo el placer es malo, y las mujeres, no te digo nada. Eres una puta si disfrutas, en el mal sentido de la palabra puta. A los hombres un cochinillo. Nos ha tocado menos dosis, todavía nos toca menos dosis, pero las mujeres estáis... bueno, ¿qué os voy a contar? No. Una mujer que disfruta es primero una heroína, porque lo tiene muy difícil, porque tiene todo 2000 años en contra. Es muy difícil para una mujer no disfrutar, enseñar que disfruta, mostrarse deseante. Y lo puede hacer más fácil, claro, en la intimidad de la pareja, pero a la medida en que la intimidad se va haciendo un poquito más amplia, está prohibidísimo, ¿no? Es como... Entonces lo que yo propongo es, aprende la metodología de ser claro en tu deseo. Y trabajamos en la cosa de qué quiero yo, de quién, dónde y durante cuánto tiempo. Y esto lo aprendí yo de un inglés, John Heron, que decía, sí significa sí, aquí y ahora y nada más. Es decir, que si tú me dices, quiero bailar contigo el vals de las mariposas, tú desnudo y yo vestido o vestida, durante 10 minutos aquí. Yo te digo, sí. Ese sí que te digo es sí a eso aquí. No es sí a que después nos vamos a ir a no sé qué. No es sí a otra cosa. Y no es no a eso. Pero puede ser sí a otra cosa o sí a esto después. O sea, lo que yo propongo es ir aprendiendo a manejar los deseos. John decía, todo el mundo es amable, es decir, digno de ser amado, que ama y que puede ser amado. Es decir, está bien decir lo que uno quiere. Y el no, a pesar de lo que cree el niño o la niña, no te va a matar. Te va a doler, que es otra cosa. Pero lo que, digamos, la neurosis, ese es el fundamento, bueno, no sé si es el fundamento o uno de los grandes fundamentos de tal como pasó entonces, va a pasar ahora. Imposible. Porque tú no eres el mismo, tú no eres la misma. Entonces, si te dolió que cuando tú dijiste, alguien te hizo, calla. Y tú ahora dices, no, si vuelvo a levantar la mano me van a decir, calla. Bueno, prueba, que te digan calla. Porque aquello que te dolió tanto, ahora no te va a doler tanto. ¿Por qué? Porque te vas a decir, ¿qué pasa? Cosa que con 4 años igual no podías ni sabías. Pero en la mente neurótica, la de todos quiero decir, y me incluyo, no, vivimos allá y entonces, no aquí y ahora. Seguimos siendo aquella niña, aquel niño. Y el trabajo de esta gestión del deseo da la ocasión de decir, a ver, ¿cómo es la cosa ahora? 6, el Edipo, lo edípico, en el sentido, en el libro doy 8 versiones del Edipo, 3 que lo entienden como un problemilla o un problemón, o 7, una que dice que no existe, y 3 que lo entienden como una metáfora del proceso interior, ¿no? Nietzsche, Jung y Claudio Naranjo. Pero vamos, yo me interesa más ahora trabajar, poner aquí la freudiana, es decir, aquello que nos pasa con los hombres y con las mujeres, también en la cama, tiene mucho que ver con la relación primigenia vincular con el papá y la mamá.
Y solo, hay un comentario frecuente que llevo pues, todos estos años escuchando, después de hacer el trabajo con el papá y con la mamá, o con la mamá, perdón, de gente que dice, ahora entiendo mejor lo que me pasa con los hombres. Claro, esa es la idea, de que vislumbrar, trabajar, enfocar lo que te ocurre con mamá, papá, pero sobre todo lo que te ocurrió, orienta mejor qué es lo que qué estás repitiendo o contrarrepitiendo en la relación afectiva, sexual, genital, de pareja, como matrimonio, como fuera, ¿no? Es decir, tendemos a buscar, por ejemplo, si yo soy una mujer, a un hombre como papá, aunque no caiga en la cuenta, porque o justo lo contrario que papá. De ambas maneras soy esclava. Y en el hombre diríamos lo mismo. Entonces, clarificar ese nivel, me ayuda a ver. ¿No? 7, la sexualidad sagrada, que ya estaba ahí medio anunciada. Es decir, el engaño es que la sexualidad es banal, es algo, y decimos, tengo sexo o he tenido sexo. Uno tiene sexo pues como tiene una lavadora, un lavavajillas, unas cortinas, un sofá, ¿no? O hacer sexo, pues como hacer pilates o jogging o gimnasia. No, el sexo ni se tiene ni se hace, se es como... Hay una dimensión, vivimos en una sociedad que parece que lo llamado sexual, es decir, lo genital, ya no insistiré más, diré yo también sexual, entendemos supongo lo que quiero decir, es fácil, es una sociedad abierta, que todo el mundo tiene las relaciones sexuales que quiere, Yo creo que no, que vivimos en una sociedad muy mercantilizada y que el engaño es que nos han hurtado, nos han robado el sentido sagrado de lo sexual, porque nos han dicho que era pecado. Por ejemplo, en la tradición cristiana, que es una honorable tradición que nos han enseñado fatal, pero tiene su historia, su miga, no tenemos el concepto de la diosa, por ejemplo, ¿no? Yo creo que lo espiritual, en mi mapa de lo espiritual hay, digamos que arriba no es una cuestión de mejor o peor, es una cuestión de mapa. Está el Dios, el gran Padre, y abajo está la gran Madre, la diosa, ¿no? La diosa Astarte, Tanit, Inanna, Isis, Demeter, Gea. Solo que en la tradición cristiana tenemos a María, cortada por aquí, y abajo nos han puesto a una puta. Bueno, nos han querido vender a una puta, a María Magdalena, cosa que se inventó el Papa Gregorio, no sé, siempre me lío, no sé si Gregorio VI en el siglo IV o Gregorio IV en el siglo VI, pero se lo inventó un hombre. Es decir, que no está muy claro. Y si lo fuera, podría haber sido lo que se llamaba en la tradición de la diosa, en Babilonia, en Sumer, en Egipto, una prostituta sagrada, que es otra cosa. Es decir, que era una mujer entregada en el templo de la diosa y que sí se entregaba a algunos hombres que iban a hacer el amor con ella como una manera de tener un sexo sagrado. Pero sobre todo fue una maestra, es decir, no sabemos a ciencia cierta si realmente fue la mujer de Jesús o la discípula predilecta, pero que fue iniciada por Jesús, parece más claro. Yo estaba hace poco en el sur de Francia, donde cuenta la leyenda que desembarcó, y Saint-Marie-de-Mer, hay una iglesia, y hay una cueva donde se retiró María Magdalena cuando salió de Tierra Santa por la persecución, y estuvo 30 años enseñando hasta que murió. Y tuvo discípulos y discípulas, y en esa cueva era una cueva dedicada al culto de la diosa, precisamente, antes del cristianismo. Es decir, que es como que tenemos arriba tenemos a María y a María Madre, María de Nazaret,
Y abajo tenemos María Magdalena, de Magdala, María de Magdala, ¿no? Es como, está dividido, cosa que cuando decimos Isis, por ejemplo, todo está junto. Entonces, lo que repito y ya lo dejo ahí, hay una manera de tener relaciones sexuales entendidas en cualquiera de estas modalidades que suponen una vía para el acceso a lo espiritual. ¿Y qué es lo espiritual? Bueno, una manera de decir que fuese dos elementos: la conciencia de un todo mayor que yo, y ahí yo hablo de trascendencia horizontal, que tiene que ver con el todo mayor que yo, es lo social, lo sociopolítico, lo cultural, y el acceso al sentimiento de que cada uno de vosotros es mi hermana, mi hermano, que no es ni mejor ni peor que yo, que todos somos hijos de la pareja divina, como el sentimiento ese de hermandad, ¿no? Que mejor lo expresa en música, en concreto es Beethoven, en la famosa novena sinfonía, sobre poemas de Schiller, y que luego Miguel Ríos hizo el himno de la alegría, ¿no? Escucha, hermano, la canción de la alegría, el canto alegre del que espera un nuevo día, ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol en que todos los hombres volverán a ser hermanos, ¿no? Entonces, hermandad con las humanas y los humanos todos. Y luego está la trascendencia vertical. Fijaros que si ponemos lo horizontal y lo vertical, forman esta figura que os debe sonar, de Leonardo, original de Vitruvio en realidad, y en medio la cruz. Pero no la cruz como lugar sufriente, sino el símbolo de la cruz, que según uno de los grandes simbolistas, Chevalier, es uno de los símbolos más antiguos y universales, junto con el círculo, la espiral y el triángulo, presente en todas las culturas de la humanidad, desde Oceanía, la cultura celta, y es un símbolo del centro. Entonces, la trascendencia vertical sería eso, sentirse igual que las humanas y humanos, desde luego, pero también igual que cualquier animal, igual que cualquier planta, igual que cualquier mineral. Es aquello de hermano solo, hermana luna, que decía Francisco de Asís, como sentirse un granito más de arena en la playa cósmica. Ese es un elemento de lo espiritual, y el otro es, creo yo, el descanso o gozo en eso. Es decir, que ese sentir algo más grande que yo no sea una disminución de mí, sino lo que ahora se llama un empoderamiento, algo que me hace más grande, no más pequeño. Y una expresión preciosa es Juan de la Cruz, ¿no? Juan de Yepes: cesó todo y dejéme en brazos de la mano entre las azucenas olvidado. Fijaros cómo suena, es como alguien que se deja en brazos del amado entre las azucenas olvidadas. Esa actitud de, si estás tú puedo soltar el control, diríamos en términos psicológicos, ¿no? Ya, tú me proteges, tú me cuidas, seguro, no hace falta que esté yo ahí. O también está en este terreno de la sexualidad como vía hacia lo sagrado, esto que os decía. He tenido la suerte de hace poco de experimentar lo que se llama porque de nuevo con el tema orgasmo, no existe un orgasmo. Bueno, el pensamiento único, el pensamiento plural, existen los orgasmos. No existe el trastorno bipolar, existen los trastornos bipolares. No existe la depresión, existen las depresiones. No existe el antidepresivo, existen los antidepresivos. Es decir, es una manera de pensar que tenemos muy poco incorporada, de que hay varias maneras de, todas lícitas o todas útiles según cómo, ¿no? Y en los orgasmos pasa algo parecido. Hay el orgasmo más de descarga, hay el orgasmo más de sentir una vibración interna que si sabes abandonarte porque da miedo al principio, te mueres,
Es decir, te fundes con el universo, pierdes la conciencia de las fronteras de la piel, donde acabo yo y empiezas tú y empezáis vosotros y empieza a lo que está abajo, lo que es como... Entonces, eso da pánico, vamos, terror, puede dar, pero cuando lo atraviesas es como... Es algo así, ¿no? Luego está el orgasmo reichiano, que le llamo yo, bueno, supongo que se le llama así, que es cuando esa energía se manifiesta en forma de vibraciones, taca, 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 taca. Como el cuerpo empieza a vibrar en los 7 segmentos de lo que hablaba Reich, que son los 7 chakras. Y es como una especie de vibración que se te lleva siempre que te dejes llevar, porque es lo mismo. El primer movimiento es la contracción. Ay, 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 ay. Bueno, y 8 es lo sociopolítico. O sea, el engaño sería decir, no, aquí yo tengo una disfunción eréctil y ya está, este es mi problema sexual. Luego hablo un poco más de disfunciones. No, en el modo individual que tenemos de vivir cada cual nuestra propia sexualidad, hay una enorme influencia de el lugar y el tiempo en el que vivimos. Por ejemplo, me parece que fue en el año 78, hoy me parece el Día del Orgullo Gay, y en el año 78 se celebra en Madrid la primera manifestación del orgullo, contra la ley de vagos y maleantes. O sea, en el 78, en este mismo país, 78, no 50. ¿Cuántos hace esto? 40 años, ¿no? Hace solo 40 años, ser homosexual, lesbiano, como queráis llamarlo, era ser un delincuente. La Asociación Psiquiátrica, la APA, famosa, quitó la homosexualidad de las listas de trastornos hace no mucho. Hoy en día, si eres gay, te matan en según qué países del mundo. O te meten en la cárcel. Entonces, si yo soy gay y sé que me van a meter en la cárcel, ¿cómo coño, con perdón, vivo yo mi gaynidad? Me voy a sentir muy influido por eso. Y si eso no lo tengo en cuenta, no voy a entender del todo qué me pasa a mí con mi manera de vivir mi sexualidad. ¿Se entiende la idea? Bastante clara, ¿no? Que es una dimensión que afecta a muchos más. El tema del orgasmo femenino, por ejemplo. Hasta hace muy poco no se ha sabido, entre comillas, no se ha hecho popular que en general el orgasmo femenino es clitoridiano. Porque resulta que el clítoris no es el botoncito que está a la vista, sino que hay toda una estructura detrás que roza, o sea, por debajo, roza la vagina, y el famoso punto G en realidad está muy cerquita de la parte de abajo del clítoris, lo cual no significa que haya mujeres que tengan orgasmos vaginales, sea por mecánica, o sea por rozamiento, o sea porque, vamos, yo no soy mujer ni soy gay, así que hablo de boquilla, pero yo me imagino que sentir al hombre que amas o a la mujer que amas dentro de ti es mucho. Bueno, yo lo sé desde el otro lado, ¿no? Sentir que estoy dentro de la mujer que amo, solo eso ya es para correrse, nunca mejor dicho, ¿no? Y no me refiero al sentido literal de la palabra, sino es una experiencia maravillosa, así que fácilmente puede ocurrir también, pero esto no se decía. ¿Y eso qué significa? No sabéis, bueno, sí sabéis, pero vamos, pues el sufrimiento, yo he escuchado tanto sufrimiento de mujeres que han venido a la consulta, soy anorgásmica, porque no tengo orgasmo vaginal, o porque me cuesta mucho. No eres anorgásmica. Lo que te pasa es normal, doctora. Pero
bueno, y supongo que aquí habrán algunos y algunas que estarán en eso también, no sé, pero a mí es una cosa que me ha dolido tantísimo, ¿no? Como decir, joder, la puta política, la puta cultura, la puta no sé qué, que hace que esta mujer esté sufriendo tanto por una mentira. Porque no es así. Si además de clitoridianamente te puedes correr cuando te follan, pues de puta madre. Mejor. Pero es que hay muchas otras razones por las cuales puedes no correrte, clitoridiano o vaginalmente, o puedes no trempar. Pero una de ellas es la política. A ver. Sí. 3 cosas más. Bueno, 4. Y abrimos preguntas, porque ya sé por experiencia que no me duráis más de 1 hora y media. 1 hora 3/4. Ya empieza la gente a decir... Slow sex. Poco en la línea de lo que os decía antes del movimiento interior. Es decir, existe toda una posibilidad de que la sexualidad no sea frenética, rápida, gimnástica, hacia afuera, sino que sea lenta, pausada, hacia adentro, que consista, por ejemplo, una sensación maravillosa es, desde el hombre, es penetrar a una mujer y quedarse quieto. Y no lo hacemos. Digo, la mayoría de los hombres. ¿Por qué? Porque hay una cita, si los que tengáis el libro lo vais a leer, de Diana Richardson, que dice que las mujeres también lo hacéis, pero los hombres mucho más. Nos aceleramos, es decir, en cuanto empieza el rollo, y ya estamos pensando en el coito. Con lo cual, o bien se habla de preliminares. ¿Preliminares de qué? Eso ya está pasando. No es después, porque sabemos que solo en el aquí y ahora hay placer. Si yo estoy oliéndote, jugando a no sé cuántos, oliéndonos, acariciándonos, blu, 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 y estoy pensando en cuando vamos a follar, coitar, ya no estoy aquí. Y si no estoy aquí, no puedo sentir placer. Entonces, lo que yo propongo ahí es adagio. No allegro, no andante ni siquiera, adagio, largo, larguísimo. El segundo movimiento de la forma sonata, la mayoría de las sinfonías, el movimiento lento. También para los hombres. Y eso es una cosa que toca frontalmente con lo que creemos que es nuestra masculinidad, ¿no? Nuestro rendimiento, ¿no? 2, digo, no hablo de disfunciones sexuales. Y digo, ¿y por qué no? Entonces digo, ¿por qué en un libro de sexualidad, no? O sea, el autor no habla de disfunciones sexuales? Porque yo creo que no existen, así de bruto. Es decir, es otro engaño. Lo que llamamos disfunciones sexuales hay una frase, Lacan, un psicoanalista francés, no sé cuántos le conozcáis, tiene algunas cosas geniales. Una es el concepto de goce, que no entraremos ahora, pero sí, él dice que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, 1, y 2, el síntoma habla en lenguaje extranjero. Es decir, el síntoma, disfunción eréctil, anorgasmia, eyaculación precoz, fetichismo, todo lo que se llaman filias y parafilias y no sé qué, son maneras de decir algo. Por ejemplo, eyaculación precoz. Te jodes, tía. O sea, yo me corro rápido para que tú no disfrutes. Entonces, yo necesito decirte, chica o chico, te jodes. Pero en lugar de decir te jodes, te fastidias, me corro rápido. Entonces,
Lo que yo propongo, y en las líneas, pero también en la misma línea de la Nana Schnake, Adriana Schnake, La voz del síntoma, no sé si conocéis el libro, si no os lo recomiendo encarecidamente, no solamente sirve para síntomas sexuales, sirve para cualquier tipo de síntoma, alcoholismo, depresión, no sé qué, no sé cuánto, eso, el síntoma habla en lenguaje extranjero, es decir, que habla en primer lugar, porque el inconsciente está estructurado como un lenguaje, y habla en un lenguaje ininteligible, en directo, literalmente. Hay que traducirlo, es decir, hay que preguntarse ¿qué está queriendo decir esta persona comportándose de esa manera? ¿Qué está queriendo decirse a sí misma? Al otro, a la pareja, a mamá, a papá, al mundo. Y esa es la manera que yo propongo, más o menos, resumiendo mucho, de elaborar los trastornos sexuales, ¿no? Quizás una previa, yo digo desde hace poco que yo me siento cada vez menos ista, es decir, que yo me siento a veces gestaltista, a veces psicoanalista, a veces cognitivo-conductual, a veces sistémico, a veces sexólogo, a veces chamán, a veces corporalista, a veces... Porque después de esos 40 años casi, lo que me interesa es trabajar según creo que le va a ir mejor a la persona que tengo enfrente, no tanto de levantar según qué bandera. Lo digo porque yo cuando hago trabajo en consulta, esas guarrerías que decía antes de trabajo sexual, yo utilizo las técnicas conductistas, pero cuando trabajo con una pareja estoy pensando toda la pautación clásica de conductistas o sistémicas de una pareja que ha bajado mucho la sexualidad, entonces típico, bueno, durante tanto tiempo prohibido tener relaciones sexuales. Os podéis abrazar y tal, pero no, está muy estudiado eso y es muy útil en un nivel si quieres trabajar en ese nivel, ¿no? Pero yo creo que no hay que olvidar en una pareja que lleva 20 años, 25, y que ha perdido el deseo, es bastante normal. Es decir, que yo creo que hay que tener sentido común. Pocos aguantamos más de 25 o 30 años deseando a la misma mujer o al mismo hombre. En primer lugar, humildad, caballero, señora. Toma de tierra. Y dicho eso, claro, tío, tía, si no te has reciclado, ¿pero tú qué esperabas? ¿Que la libido se mantuviera sola sin hacer nada con ella? Pues no. Hay que currar. Si quieres que vuelva, tienes que currártelo, ¿no? Entonces, eso es toda otra línea de trabajo. Pero más allá de eso, lo que quiero decir es que hay que escuchar lo que esas personas están diciendo, comportándose de ese modo, con ese síntoma. No, salto lo de sexualidad filial, ya lo leeréis si queréis. Esto sí me interesa, las 4 etapas de la sexualidad masculina, que yo digo, estoy contento yo con esta elaboración, que es el principio y que ya seguiré, pero primera, y porque lo comparo, yo soy un gran, ya he dicho antes, un gran amante de los buenos vinos, y hago una metáfora. La primera etapa de la sexualidad masculina es de actor porno, digamos. Yo solo soy mi polla, con perdón. Solo soy mi pene. Es como en películas pornos, en los tíos solo aparece la polla del tío, ¿no? No, es decir, solo mi pene, solo mi polla es hedónica, es decir, susceptible de placer. Y esto yo lo comparo con los vinos verticales, los blancos, que hacen así, ¿no? Por ejemplo, el Sauvignon Blanc, ¿no? O el Semillon, son vinos estos vinos ácidos que, glups, ¿no? Y se pasan y entran así, como la polla del tío, como pack, ¿no? La segunda etapa es cuando el hombre, de repente, por lo que sea, por terapia, trabajo personal, por casualidad, pues se lo cuenta un amigo, empieza a frenar
hiperpoialización, si podemos llamar así. O sea, empieza a... Claro, hay que tener... Es como la diferencia entre, que ya se ha hecho clásica, ya me citan, afortunadamente, entre no hacer nada y hacer nada. Para poder llegar a hacer nada, normalmente hay que empezar por no hacer nada. Pero no es lo mismo. No hacer nada entraña un acto de retención, apolíneo, de constricción, de no ceder al hacer. Pero hacer nada es una especie de baile entre hacer esto o no. Como es otra actitud, ¿no? Pues aquí sería algo así. Entonces, es cuando el hombre se horizontaliza, lo que yo en mis términos, se feminiza en el sentido de que empieza a descubrir que otras partes de su cuerpo también podrían ser o son hedónicas. Los hombros, las manos, debajo de detrás de la oreja, la boca, madre de Dios, la boca. Pero no solamente la boca para hacer un cunilingus o una felación, sino la boca como lugar de placer, ¿no? De jugar con la piel del otro, del dedo, de la comida. Entonces hay un movimiento como así, como que se van haciendo otras partes hedónicas, placenteras, y suele pasar, o a veces pasa, que ahí hay una disfunción eréctil, es decir, la erección baja, o a veces incluso desaparece provisionalmente, a no ser que hayan razones médicas para que haya disfunción eréctil clínica, ¿no? Es normal, o sea, lo que estaba muy densificado se ha abierto. Y yo lo comparo con los vinos horizontales, es decir, las garnachas, Syrah, Cariñena, estos vinos que cuando te los tomas, los taninos te tocan la parte exterior de la lengua y te llenan la boca. Hacen así, wow, wow. Luego está la tercera etapa, que es cuando, claro, después de haber hecho la excursión a otras partes de mí, entonces todo yo soy una polla. No es solo soy mi polla, sino todo yo soy una polla. Es decir, todo mi cuerpo puede actuar a un nivel de sensibilidad similar al que en la primera etapa solo tenía mi pene. Estos son los grandes vinos. Chateau Petrus, l'Hermite, las grandes cosechas de Rioja, estos vinos que es igual que sean verticales, horizontales, son todo. Verticales, horizontales, diagonales, oblicuos, no sé si quien tenga experiencia de probar, yo qué sé, un Rioja del 73, por ejemplo, ¿no? Una gran cosecha, o del 70, es como... Y la última es la sexualidad espiritual, en la que ya nada importa. Ya no es si polla, no polla, es como... Lo que importa es el encuentro energético. Y en la medida en que has aprendido a abandonarte a ese encuentro energético, la forma en que se da ese encuentro cobra menos importancia. A veces es más fálica, a veces menos, a veces es más ruidosa, a veces más silenciosa, a veces más lenta, a veces más rápida. Y en la comparación de vinos son lo que se llaman vinos de meditación. A veces vino de meditación es un vino que puedes pasarte horas, 8 horas, 10 horas, con la misma copa. Porque la copa va evolucionando. Yo el último que he probado de estos es un PX, como se llama Pedro Jiménez, Reserva Monasterio 1943. PX, o sea, Pedro Jiménez es un vino muy dulce, muy pesado, muy pesado, muy... Este era néctar, o sea, no se notaba ni el alcohol ni el azúcar. Era una cosa absolutamente indescriptible, como lo es cuando ocurre esa etapa o ese aspecto, ¿no? Bueno, yo creo que me paro ahí y ya tenemos. Y ahora vamos con lo que os interese. Todos los trastornos son relacionados con un dolor. No necesariamente. A ver, yo hablo de la parte psicológica del asunto, no hablo de la parte médica porque no soy psicólogo, no médico, no lo sé. Es decir, vamos a ver, por ejemplo, la disfunción eréctil.
Si eres hipertenso, probablemente tengas disfunción eréctil, porque tomas una medicación que es incompatible. Edad, peso, etc. O sea, hay razones que no son psicológicas. Lo que yo digo es que si no dejamos hablar al síntoma, en este caso síntoma sexual, por ejemplo, una pareja, ¿no? Y trabajamos a un nivel más cognitivo-conductual de que, entre comillas, recuperen. Por ejemplo, estoy pensando en una pareja que para poder llegar ahí tuvimos que hacer todo un trabajo previo de limpieza de asuntos pendientes. Porque no llegaban a la buena cama porque no querían. Ella sobre todo. Porque estaba cabreada con él. Porque se había sentido abandonada. Esto o se limpia o no hay. Ella no se va a entregar. A veces es él, a veces son los dos. Entonces, ¿el síntoma cuál era? ¿Cómo se llama? No recuerdo el nombre técnico. Cuando no hay sexo, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Hay una palabreja que es cuando deseo bajo o algo parecido, o no hay deseo, o no ocurre la relación sexual. Claro, ni la sexual ni nada. Ni la relación afectiva, ni la relación. Es decir, no hay relación en general íntima. Así que no puede haber relación sexual. Entonces, si empezamos, por ejemplo, eyaculación precoz, hay técnicas de apretar el pene por debajo, no sé qué, entrar y salir, está muy pautado eso. Y es muy útil y funciona muy bien cuando no quieres mover el edificio. Quieres solo reparar el tabique del tercero A. Pero si reparas el tabique del tercero A y el edificio está chungo, luego va a ser el sexto B. Y luego el primero C. Es decir, la energía que ha producido ese síntoma se va a salir por otro lado. Que a lo mejor no es sexual, o sí, es otro síntoma o el mismo. Pero a lo mejor ella decide que va a hacer cursos de macramé y en las tardes no va a estar nunca en casa. O él decide que se apunta a fútbol sala. Yo qué sé, pues, o bebe más de la cuenta, o dice que... Bueno, hay muchas variantes posibles. Esa es la idea que quiero transmitir. No que no existan, claro, es un juego de... Claro que existen. No quiero eliminar el sufrimiento de la gente que padece o padecemos disfunciones sexuales, ¿no? Claro, pero mi propuesta es, no la miremos solo desde ese punto de vista, dejémosle hablar. Pues es como cuando alguien te dice a la consulta, yo qué sé, vengo con insomnio, estoy insomnio, no duermo bien por la noche. Bueno, ahí están las benzodiazepinas. Toma esta pastillita o los antipsicóticos que a dosis bajas funcionan como hipnóticos. Toma y a dormir, fácil. Y no hay nada más. Es decir, ese es el asunto. ¿Por qué esa persona no dormía o no dormía bien? Y hay partes técnicas de, a lo mejor, a veces es la cama, que resulta que estaba durmiendo con la mujer o con el hombre y luego los plantos, pero a veces hay alguna... yo creo que tenemos que ir a la angustia. Nuestro trabajo de los terapeutas es ir a dónde está la angustia de esa persona. La madre de todas las batallas es la angustia, por decirlo en una sola palabra. Y la angustia pues es multifacética, se expresa en formas diferentes que son síntomas, o sea, hace síntoma. Eso a nivel sintomático es muy típico. Es decir, la persona abusada tenderá a repetir ser el abusador, más frecuente abusador que abusadora, en ese sentido, pero bueno, abusador o abusadora, o a dejarse abusar. ¿Por qué? Bueno, porque es muy presuntuoso resumirlo en un minuto, ¿no? Pero, entre otras cosas, porque yo creo que la libido es pregnante, es decir, se queda pegada. O sea, vamos a ver.
tal como aprendemos el deseo, la sexoafectividad, normalmente en los hombres con mamá y en las mujeres con papá, así va a ser nuestra vida sexoafectiva posterior. Entonces, por ejemplo, casos, mujeres, papá violento, tiránico, simplifico mucho, a la mujer le pone el tío que la maltrata. Inexplicable. ¿Cómo una mujer tan inteligente, tan profesional no sé qué, o no? Pues, porque si no, no le pone, y ella maltrata a los tíos que no la maltratan. Es decir, el maltrato, por decirlo así, ha quedado pregnado en la libido, en la manera de desear y ser deseado, con lo cual se va a repetir de un lado, de otro, eso me parece a mí el asunto fundamental. Entonces, ¿cómo lo desmontamos? Cuando se puede desmontar, yendo hacia atrás. O sea, desde qué asuntos pendientes hay con el papá en este caso, qué es lo que ahora le podrías decir que entonces no le dijiste, o entenderlo simplemente, o bueno, hay diferentes maneras, pero ese es un caso, o sea, un conglomerado de casos, por decirlo así, un caso bastante típico, ¿no? O el hombre que una madre, otro caso, bueno, otra cosa típica, muy posesiva, la madre judía, digamos, la madre, uy, cuánto te quiero, hijo mío, nadie te va a querer como yo. ¡Bum! Ahí queda la bomba. Porque si nadie va a quererte como yo, primero que es mentira, pero segundo porque es una condena. Porque entonces no habrá en tu vida otra mujer a mi altura. El trono lo tengo yo, per secula seculorum, para siempre, porque nadie te va a querer como yo. Pero además, querer es, con permiso, entonces, cuando me retienen, me pone. Cuando no me retienen, no me pone, pero además es que no me quieren. Reténme, si no, no me quieres. O al revés, ni se te ocurra, retenerme, quieta ahí. En este caso era el de hombre, ¿no? 5 metros mínimo, Como ha quedado la cosa ahí. Pero, ¿por qué 5 metros mínimo? Porque el trono lo tiene mamá. No hay sitio para ti. Y este es el caso típico del hombre que puede follar cantidubi con mujeres, una y otra, no sé qué, pero no se enamora de ninguna. Claro, es que si ya está enamorado de su mamá. Lo que pasa es que no lo sabe o no se lo cuenta o es inadmisible. No puede pensarse eso que uno esté enamorado. Porque cuando lo piensa racionalmente dice, no, hombre, no. No, claro. Es que no es racional esto, ¿no? Esa fue una de seguramente la gran aportación de Freud, ¿no? En la historia cultural de la humanidad. Si Galileo fue la aportación, bueno, Demócrito fue el primero. Lo que parece o sea, el átomo, vamos, o sea, como que todo está formado por pequeñas cositas. Galileo, ¿no? No gira el sol alrededor nuestro. Nosotros giramos alrededor del sol. ¡Boom! Bajada del burro. Darwin, ¿no? No, Dios no nos creó a nosotros como seres con una barrera diferenciada de todos los demás seres y
Tenemos la naturaleza y los animales y todo disponible para nosotros porque somos seres especiales. No, somos un mono un poco más evolucionado. ¡Boom! Segunda bajada, ¿no? Y la tercera, la freudiana, perdón, ¿pero tú qué te crees? ¿Que tú controlas lo que haces? ¿Que haces lo que quieres? Iluso, ilusa. No, quien manda no es el inconsciente, es el inconsciente. Como, baja. Perdón. Yo quería hacer una pregunta. Claro. Una vez que ya hay personas que tenemos un poco más de conciencia y ya sabemos de qué nivel queremos relacionarnos, por ejemplo, últimamente, ¿puede afectar en algún momento si no nos puede observar? O sea, nos encontramos con una persona que no tiene este nivel. No te estoy oyendo bien, perdona. Este nivel de conciencia del que estamos hablando de relacionarnos, que ya llega este nivel que hablamos de violencia. Sí. Si alguien se relaciona teniendo y sabiendo que tiene conciencia de que está más en ese nivel con alguien que puede estar en otros niveles más inferiores, esa persona que está en este nivel más alto le puede afectar a nivel energético de alguna manera, ¿verdad? Sí, claro. Yo lo que propondría a esa persona, lo que pasa, alto a mí no me gusta, no creo que sea mejor, aquí sí que está más alto, pero en todo caso yo lo que propondría a esa persona que cambiara de partener, que cambiara de partener, de pareja, es decir, o sea, por ejemplo, imaginemos tú y yo, ¿no? Tú eres la que estás en ese nivel más alto y yo soy un fucker, ¿no? ¿Cómo se llama ahora, no? Abandóname, búscate otro u otra. Es que te voy a hacer daño. Porque para que tú te pongas en ese nivel más alto, sabemos que no es así, pero más sutil, para poder llegar ahí implica una vulnerabilidad muy alta. O sea, solo cuando estamos muy vulnerables, solo cuando nos podemos poner esponja, tenemos acceso a ese tipo de sexualidad. Y claro, cuando estamos así, una brizna de una hojita es un puñal. Entonces, si estás con alguien que lo que quiere es metértela, con perdón, te lo vas a pasar mal. Entonces, yo voy atrás. No. Busca mejor. Incluso aunque el hombre no te guste tanto. Digo, no te ponga, con perdón, tan húmeda. No te atraiga visualmente porque nosotros vivimos en una sociedad demasiado visual, que lo que nos atrae, lo que nos parece. Hoy leía en el avión en la revista de Welling una definición, creo que es de André Malraux: lo bello es aquello que se percibe sin tener que razonarlo. Es como aquello que te atrae sin pensar nada. Volviendo a eso, es como una mujer, un hombre, pueden ser atractivos no solo visualmente. A veces es su voz, su talante, y atractivos para esto y no para esto. Es decir, entonces, en ese caso, el problema, para acabar, sería que te va a hacer daño, si eres tú la que estás en ese nivel. No, relacionarte sí, pero abre el abanico. Solo que el precio de abrir el abanico, por lo que yo sé, es que, supongo que el fucker es Teo, con perdón, que está bastante más bueno que yo, ¿no? Pero a lo mejor te conviene relacionarte más conmigo, aunque no te atraiga tanto como Teo, por decirlo así. Con perdón, Qué bien te lo montas. ¿Verdad? Sales ganando. Otro posible libro futuro en el que pienso es, porque el libro anterior a este era el libro sobre el padre, se llamaba Ser Padre, Ser Padre Hoy, y hablaba ahí de la paternidad, de lo masculino, y hablaba de una idea que a mí me gusta mucho, que es que los hombres estamos muy perdidos,
que las mujeres habéis hecho y seguís haciendo una revolución feminista, digamos, ¿no? Que creo que nos ha beneficiado mucho a todas y a todos. Pero a los hombres nos falta hacer una revolución masculinista, no machista. Nos falta descubrir mejor quiénes somos, qué queremos, estos hombres, no la generación anterior. Y entonces, bueno, ahí lo dejé bastante así, pero me interesa hacer mucho un libro sobre ella, la madre, ella, la diosa, lo femenino, y ahí quizás me ponga a elaborar la pregunta. De momento no lo sé, no soy capaz de decirlo, así que mejor me callo. Sí. De la primera a la segunda tienes que frustrarte. Es decir, bueno, no sé si sabéis, en el trabajo con el carácter, en el mundo del eneagrama, también se distinguen 3 etapas, o yo distingo 3 etapas. Una es observar sin intervenir, la otra es lo que se llama la gran yihad, que no es la pequeña yihad de ir a matar infieles, sino es una guerra contra el propio automatismo, una guerra contra uno mismo, y la tercera es lo que se llama la vuelta a casa. Entonces, yendo a tu pregunta, hay que hacer yihad con uno mismo, es decir, tienes que ponerte guerrero contigo, porque tu naturaleza te va a llevar a querer follar, bueno, penetrar muy rápido, por ejemplo. Es un poco como se trabaja en el tantra, yo lo comparo a veces con una flauta, es decir, si no tapas el agujero de abajo, si tenemos 7, imaginemos los 7 chakras, 7 agujeros, si no aguantas el de abajo, no sube. Y todo está pensado para que no lo aguantes. Entonces, tienes que aguantar desde luego la eyaculación, también la erección, permitir que la erección se baje, y ahí te vas a encontrar con uy, que soy impotente, que esto no va a volver. Entonces, olvidarte del rollo y empezar a jugar con el cuerpo, a sentir, y ahí meter seda, nata, fresas, vino, como empezar a jugar en ese nivel, ¿no? Sonrisas cómplices. Y de la segunda a la tercera es más natural. Cuando ya has hecho todo eso, hay que una especie de vuelta a casa, de vuelta al pene, a la polla. Pero si estás con todo, claro, y entra tu pene en él o en ella, entra todo tú. O es más fácil que entre todo tú. Entonces es como el pene, la polla, se convierte en la punta del iceberg, del iceberg. Pero es todo el iceberg que entra, solo que no es de hielo, es de magma, es un volcán, es un iceberg caliente, digamos. Y de la tercera a la cuarta se suele dar espontáneamente, es todavía un abandono mayor, es como lo suelto todo. No me programo a si entrar o no entrar, tocar o no tocar, si esto sí, esto no, me entrego a lo que viene. Es decir, lo que yo llamo actitud María, María Virgen María, que es lo que dicen los sufíes, que María no fue tanto virgen, bueno, si es que existió, pero vamos, hay una actitud interna, pero ellos dicen, María no fue tanto virgen de genital, sexual, sino virgen de plan. Es decir, se entregó a lo imprevisto frente a la experiencia de lo espiritual. Dijo, ok, lo que tú digas. Eso es lo que yo llamo actitud María, actitud de entrega a la vida, a lo que la vida te pone delante y que tú no habías previsto que sucedería. Por ejemplo, la muerte de un hijo, o una enfermedad, o la ruina, o un accidente, o una separación, la pérdida de un trabajo, hay grados, ¿no? Pero la actitud es: hágase en mí según tu palabra. Vida. Se le puede llamar Dios o diosa, pero si le llamamos vida seguramente será: tú eres más lista vida que yo, así que voy a seguirte a ti.
No voy a decir, no, esto no tenía que ser así. Yo soy más listo que tú, vida. Mejor tú tienes que hacer como yo. Eso es la actitud contra María, digamos, es la opuesta, ¿no? Entonces, aplicado a la sexual sería un encuentro en el que no hay nada previsto y hay atención a la respiración y hay pausa y hay atención a no estar siempre conmigo, a si estoy contigo también dejarme perder en ti, pero al mismo tiempo saber cómo es el camino de vuelta, como Pulgarcito y los papelitos, ¿no? Las miguitas de pan, perdón. Y es una meditación en movimiento, solo que con la polla tiesa, cuando está tiesa, y solo con la vulva mojándolo todo, como la canción de Aute, ¿no? Y los pechos turgentes, y yo, o no, es igual. Porque lo que está sucediendo ahí es un acto sagrado. Esa es la cuarta etapa, ¿no? Que las formas pierden importancia, ¿no? Lo que sí que es importante es la presencia. Y si no, corta. Stop. Un momento. Me perdí de mí. O te perdí a ti. Porque puede ser valioso. Pues nada, dejamos ahí. Muchas gracias. Nos vemos en el vino.